9 de marzo de 2026. Un magistrado de Miami acaba de arrinconar a Paulina Rubio, esa misma figura que por décadas fue promocionada ante el planeta como la chica dorada. No por un álbum, no por una gira suspendida, no por un escándalo de alfombra roja, sino por una deuda de $12,373 que tenía que cubrir junto a su exmarido Nicolás Vallejo Náera, destinada al tutor legal nombrado para resguardar a su propio hijo. $1,000 para una intérprete que en su momento fue presentada como una de las voces más influyentes del pop latino, que colocó millones de copias, que tuvo residencias lujosas, contratos, cámaras persiguiéndola desde la infancia. Esa suma debió ser una limosna. Pero en ese recinto judicial pasó algo que nadie anticipaba. Su representante legal solicitó más plazo, 30 días. El magistrado respondió, no, 14 días ni uno más. Y ahí se quebró la fachada. Antes de continuar, si te está atrapando esta historia, suscríbete a Artistas al Descubierto, para no perderte lo que viene después. Pero este relato no trata de cómo Paulina extravió dinero. Esta es la crónica de cómo una pequeña que nació célebre acabó enredada en el mismo sueño familiar que siempre anheló remediar. De cómo una residencia bautizada Ananda, edificada como emblema de dicha, terminó convertida en escombros financieros. De cómo Colate, Gerardo Basúa y años de litigios transformaron la crianza en un campo de batalla. Y de cómo dos menores, Andrea Nicolás y Eros, terminaron sobrellevando una contienda que jamás iniciaron. Hoy descubrirás 4 revelaciones. Primero, el secreto de familia que fracturó la niñez de Paulina cuando apenas contaba con 3 años. Segundo, ¿por qué buscó adquirir con dinero la familia que jamás pudo poseer? Tercero, cómo sus exparejas emplearon juzgados, custodia y manutenciones para arrastrarla durante más de una década. Y cuarto, el instante en que la chica dorada comprendió que el resplandor también puede convertirse en encierro. Te iré señalando cuando llegue cada punto. Pero primero debes conocer el origen de esta mujer, porque ahí arrancó todo. Todo inició mucho antes de los juzgados, mucho antes de Colate, mucho antes de Gerardo Basúa, mucho antes de que un juez de Miami le pusiera precio a la disputa familiar de Paulina Rubio. Todo comenzó el 17 de junio de 1971 en la Ciudad de México, dentro de un núcleo familiar que parecía concebido para forjar una celebridad. Su nombre completo era Paulina Susana Rubio dos Amantes. Pero antes de que el planeta la nombrara la chica dorada, antes de los discos, los escándalos, las cámaras y los litigantes, fue una menor nacida en un hogar donde la fama no era una fantasía, era el oxígeno que se respiraba. Su madre era Susana dos Amantes, una de las mujeres más hermosas y celebradas del cine mexicano. Una actriz de facciones perfectas, mirada penetrante, aura de diva. De esas presencias que no simplemente entraban a un salón, lo controlaban. Su padre era Enrique Rubio González, un jurista de raíces españolas, refinado, instruido, con esa autoridad callada de los hombres habituados a que otros los atiendan. Juntos formaban una postal casi irreal: hermosura, riqueza, apellido, vínculos, focos, todo lo que una niña podría necesitar para triunfar. O al menos eso aparentaba. Paulina no se crió entre calles de barrio ni tardes sin testigos. Se desarrolló entre camerinos, terminales aéreas, estudios televisivos, destellos, publicaciones, maquilladores, realizadores, personas que discutían contratos mientras ella todavía descubría cómo observar el mundo. Imagínalo por un instante. Una pequeña que aún no comprende qué significa la fama, pero ya percibe que todos la vigilan. Una criatura que aprende desde muy temprano que sonreír no siempre equivale a sentirse dichosa, que posar no siempre implica sentirse segura, que un núcleo familiar puede lucir impecable desde fuera, mientras por dentro comienza a resquebrajarse. A los 5 años, cuando otros pequeños apenas descubrían juegos y tonadas infantiles, Paulina ya ingresaba al Centro de Formación Artística. Le impartieron canto, interpretación, baile, jazz, pintura. Le enseñaron a desplazarse, a proyectar, a acatar instrucciones, a no titubear frente a un lente. La industria no aguardaba a que madurara, la iba moldeando desde antes de que pudiera elegir si quería formar parte de ella. Y entonces llegó el destino. A los 9 años, Paulina se integró a Timbiriche. No era simplemente una agrupación infantil, era una fábrica de ídolos. Era el anhelo pop de toda una generación. De 1982 a 1991, aquella niña de cabellera clara, mirada retadora y vitalidad inagotable comenzó a transformarse en una figura que millones de jóvenes seguían
como si fuera parte de sus propias existencias. Timbiriche colmaba recintos, comercializaba discos, dictaba tendencias, generaba gritos, lágrimas, competencias, sueños. Y Paulina descubrió algo riesgoso, que los aplausos podían sentirse como cariño, pero los aplausos no reconfortan cuando se extinguen las luces. Mientras su nombre se expandía, su niñez se trasladaba de un sitio a otro. México, Los Ángeles, España, vuelos, hospedajes, estudios, giras, las agendas maternas, los deberes familiares, los deberes laborales. Todo parecía superar la calma que una menor requería para sentirse resguardada en un lugar estable. Paulina gozaba de privilegios que muchos habrían codiciado, pero también arrastraba una soledad que ninguna cámara capturaba. Y aquí llega el dato que debes retener. Paulina no anhelaba únicamente la celebridad. Eso prácticamente lo poseía desde la cuna. Lo que empezó a desear con una intensidad desesperada fue algo bastante más sencillo y bastante más complicado. Una familia convencional, una mesa donde nadie disimulara, un padre que no se esfumara tras secretos, un hogar donde el amor no tuviera que representarse para las revistas. En 1992, cuando estrenó su primer disco como solista, La Chica Dorada, el título parecía impecable. Dorada por su cabellera, dorada por su tez, dorada por su brillo, dorada porque cuanto tocaba, parecía transformarse en triunfo. Después vinieron 24 quilates, El tiempo es oro, Planeta Paulina. Y en el año 2000 Paulina, el disco que la ubicó en otro nivel, vendió millones. Su figura cruzó fronteras, su patrimonio creció, su nombre dejó de pertenecerle solo a ella y se transformó en marca. Pero tras esa mujer que aparentaba tenerlo todo, seguía viva la pequeña que no había logrado conservar lo único que en verdad quería. Porque el verdadero conflicto de Paulina no era la celebridad, era que desde muy pequeña aprendió a confundir el brillo con la seguridad. Y cuando alguien confunde ambas cosas, puede pasarse la vida entera erigiendo palacios para tapar una fisura. La chica dorada debía seguir resplandeciendo. Eso le impuso el entorno, pero nadie le explicó qué hacer cuando el oro no alcanza para sostener una familia. Y para entender por qué esa herida se volvió tan honda, hay que abrir la puerta que el clan Rubio mantuvo cerrada durante años. Pero antes de Colate, antes de Gerardo Basúa, antes de los abogados de Miami, antes de las manutenciones, los litigios y las lágrimas de sus hijos, hubo un secreto. Uno de esos secretos de familia que no hacen ruido al nacer, pero que años más tarde, estallan como una bomba dentro de la mente de una niña. En el hogar de los Rubio Dos Amantes, todo aparentaba perfección. Desde fuera era una familia de revista. Susana Dos Amantes, la actriz espléndida, la mujer del cine, la madre distinguida que aparecía bajo los reflectores como si la existencia nunca pudiera tocarla con las manos sucias. Enrique Rubio González, el abogado formal, el hombre de apellido robusto, de raíces españolas, de modales refinados, de voz firme, de esos varones que parecen construidos para transmitir seguridad. Y en medio de ambos, Paulina, la niña dorada antes de convertirse en la chica dorada. Pero las familias impecables suelen guardar un cuarto cerrado, una puerta que nadie destapa, una verdad que todos esquivan en silencio, para que la fotografía continúe luciendo hermosa. Enrique Rubio tenía otra existencia. No era un rumor cualquiera. No era uno de esos chismes que nacen en los pasillos de Televisa y mueren en una mesa de café. Era algo más profundo, más incómodo, más venenoso. Mientras Susana Dos Amantes sostenía una trayectoria pública, cuidaba su imagen, cargaba con el peso de ser una de las mujeres más observadas de México, Enrique mantenía un vínculo fuera del matrimonio, y de esa relación nació una niña llamada Ana Paola. Retén ese nombre, Ana Paola. Porque no fue solamente una hija fuera del matrimonio, fue la evidencia viviente de que la familia que Paulina veía como su refugio también podía ser una actuación. Lo más despiadado es el tiempo, porque según relatos familiares, Ana Paola nació casi al mismo tiempo en que Susana Dos Amantes esperaba a Enrique Rubio hijo, el segundo vástago del matrimonio. Reflexiona sobre eso un instante. 2 mujeres, 2 hogares, 2 bebés marcados por el mismo apellido, una familia pública sonriendo para las cámaras, y otra existencia creciendo en la sombra. Y Paulina, todavía demasiado pequeña para comprender las palabras traición, abandono o mentira, ya respirando el veneno de una casa dividida en 2. En 1974, cuando Paulina apenas tenía 3 años, el matrimonio se rompió. 3 años. Una edad en la que una niña no puede explicar lo que siente,
pero sí puede percibir cómo cambia el aire de un hogar. Puede notar una puerta que se cierra con más fuerza, una madre que llora cuando cree que nadie la observa, un padre que deja de estar donde antes estaba, un silencio nuevo en la mesa, un vacío. La gente cree que los pequeños no entienden. Falso. Los niños comprenden con el cuerpo, comprenden con el miedo, comprenden con esa parte del espíritu que todavía carece de palabras, pero que registra todo. Y Paulina registró aquello. Registró que el amor podía tener otra cara. Registró que un padre podía parecer honorable frente al mundo y aún así ocultar una vida paralela. Registró que una mujer podía ser célebre, bella, admirada y aún así resultar herida dentro de su propio hogar. Esa fue la primera lección brutal que recibió antes de convertirse en estrella. La fama no protege del abandono. Durante años, la existencia de Ana Paola permaneció envuelta en discreción, en versiones familiares, en silencios acomodados. No se hablaba demasiado, no convenía. En ese México de apellidos, actrices, abogados y portadas de revista, las heridas privadas se maquillaban igual que los rostros antes de entrar al set. La imagen debía permanecer intacta. La familia debía parecer familia. La niña dorada debía seguir resplandeciendo. Pero una cosa es esconder un secreto, y otra muy distinta es borrar lo que provoca. Paulina creció con esa fisura. Creció entre escenarios y estudios, pero también con una pregunta enterrada. ¿Qué debe hacer una mujer para que no la abandonen? ¿Qué tiene que edificar para que un hombre permanezca? ¿Cómo se evita que una familia se fragmente? Esa interrogante, aunque ella no la pronunciara en voz alta, empezó a acompañarla como una sombra. Y años después, cuando tuvo dinero, fama y poder, intentaría responderla de la única manera que el mundo le había enseñado. Con control, con lujo, con residencias enormes, con abogados, con acuerdos, con la ilusión de que si todo era suficientemente brillante, nadie se atrevería a destruirlo. Pero el brillo no sana una herida, a veces solo la ilumina para que duela más. Enero de 2011. Enrique Rubio murió a los 67 años tras una dolencia renal. Con su fallecimiento, muchos habrían supuesto que el capítulo quedaba cerrado, que los secretos del padre se marchaban con él, que la niña lastimada por fin podía sepultar esa historia y continuar. Pero los secretos de familia no mueren cuando muere quien los originó. Permanecen, mutan de forma, se infiltran en las decisiones, en los amores, en las obsesiones, en los hijos. Y ahí radica la tragedia. Paulina no solo heredó un apellido, una belleza pública y un acceso privilegiado al espectáculo. También heredó una fisura, una grieta nacida de la mentira, del abandono y de la familia fracturada. Y cuando años más tarde intentó construir su propio hogar, no lo hizo desde la calma, lo hizo desde el temor. La chica dorada debía seguir resplandeciendo, pero por dentro, la niña de 3 años seguía parada frente a una casa que se derrumbaba, preguntándose qué habría podido hacer para que nadie se marchara. Si quieres conocer el resto de esta historia sin perder ningún detalle, este es el momento perfecto para unirte a Artistas al Descubierto tocando el botón de suscripción. La niña que presenció el quiebre del hogar de Susana Dos Amantes creció con una idea clavada en el pecho. Una idea peligrosa. Si el amor podía mentir, entonces había que dominarlo. Si una familia podía desmoronarse, entonces había que blindarla. Si un hombre podía marcharse, entonces había que entregarle todo para que no tuviera pretexto. Y ahí nació la trampa. Paulina Rubio no llegó al amor como una mujer cualquiera. Llegó como la chica dorada. Llegó con discos vendidos, portadas, contratos, vuelos privados, cámaras siguiéndola desde niña y una fortuna que la hacía parecer intocable. Para muchos varones, ella no era solo una mujer, era una puerta, un acceso al lujo, una vida más grande, un apellido que abría salones, estudios, televisoras, mansiones. Pero para Paulina cada vínculo representaba otra cosa. Era la ocasión de construir la familia que su infancia no le entregó. Primero llegó Ricardo Bofill hijo, arquitecto español, heredero de una leyenda de la arquitectura, el tipo de hombre que parecía calzar con el universo elegante que Paulina deseaba proyectar. Culto, europeo, sofisticado. El romance arrancó en 1995 y se extendió casi una década. Para cualquiera, 10 años representan una vida entera. Para Paulina fueron el ensayo general de una fantasía. Con Bofill no solo buscó vivir un idilio, buscó levantar un símbolo. Año 2000. Miami, Isla de Lido. Ahí surge Ananda. No era una casa, era una declaración. Una villa concebida como si el dinero pudiera transformarse en paz.
espacios abiertos, lujo frente al mar, arquitectura pensada para respirar belleza, una propiedad que parecía anunciarle al mundo que Paulina por fin había levantado lo que nadie pudo darle de pequeña. Un hogar sólido, luminoso, perfecto. Ananda significaba dicha, felicidad, plenitud. Qué ironía tan cruel, porque esa vivienda no fue el cierre de la herida, fue su monumento. Paulina contemplaba esa mansión como quien mira una promesa. Tal vez pensaba que si el sitio era lo bastante hermoso, el amor no se iría. Que si los muros eran lo bastante costosos, ninguna traición entraría. Que si el mundo veía una imagen perfecta, entonces la familia también sería perfecta por dentro. Pero el dinero no sostiene lo que el alma no sabe cuidar. El vínculo con Bofill concluyó a inicios de 2004. Casi 10 años, una casa, un sueño, y al final, nada permaneció como ella imaginaba. Otra vez la escena conocida. La promesa rota, la fotografía quebrada, el silencio después de los planes. Pero Paulina no se detuvo, porque cuando una herida no sana, no aprende, repite. En 2007 apareció Nicolás Vallejo Náera, colate, español, elegante, vinculado al círculo social europeo, con ese aire de hombre correcto que parecía traer orden donde antes reinó el caos. Para Paulina, Colate no era solo un esposo, era la posibilidad de cerrar la historia. La niña que había perdido la familia perfecta ahora podía fabricar una nueva. Una boda, un apellido, un hogar, un hijo. En 2010 nació Andrea Nicolás y por un instante todo pareció cobrar sentido. La chica dorada ya no solo era estrella, era madre. Tenía al hijo, al esposo, la imagen, el relato que durante años había perseguido. El mundo podía verla sonreír y creer que por fin lo había alcanzado. Pero las fotografías no revelan lo que sucede después de que se apagan los flashes. 2 años más tarde, en 2012, el matrimonio se rompió. Y cuando se rompió, no terminó. Se transformó en expediente, en abogados, en reclamos, en custodias, en dinero, en una guerra que ya no se pelearía con canciones ni entrevistas, sino con documentos legales. Cualquier mujer habría comprendido ahí que el patrón resultaba peligroso, pero Paulina estaba demasiado herida para verlo con claridad. En medio del desastre con Colate, mientras su vida privada ardía, llegó Gerardo Basúa, un cantante que apareció en La Voz México. Ella era la estrella, era la figura poderosa sentada en la silla de jurado. Él era el concursante en busca de una oportunidad. La diferencia era evidente. Fama, dinero, poder, todo estaba de un lado. Aún así, Paulina volvió a creer, volvió a apostar, volvió a confundir compañía con salvación. De ese vínculo nació Eros, su segundo hijo, otro varón, otra esperanza, otra posibilidad de demostrar que esta vez sí, que ahora sí, que la familia podía sostenerse. Pero en 2018 esa historia también terminó. 3 hombres importantes en su vida adulta: Bofill, Colate, Basúa. 3 intentos de erigir una casa emocional sobre una herida antigua. 3 veces Paulina invirtió dinero, cuerpo, imagen, tiempo, maternidad, esperanza, y 3 veces la promesa desembocó en ruptura. Quizá, ahí reside la parte más triste. Paulina no pretendía simplemente conservar hombres, pretendía sostener una ilusión. Quería pagar lo suficiente para que nadie se marchara, entregar lo suficiente para que nadie traicionara, controlar lo suficiente para que sus hijos no crecieran con la misma fisura que ella arrastraba desde 1974. Pero el amor comprado no permanece, solo cobra más caro cuando se marcha. Y cuando Colate y Basúa salieron de su vida, no se llevaron únicamente recuerdos, dejaron abierta una puerta mucho peor. La puerta de los tribunales, la puerta de las demandas, la puerta donde los hijos, el dinero y el apellido Rubio empezarían a disputarse como piezas de una guerra que apenas comenzaba. Si la historia de Paulina Rubio hubiera terminado con una separación, habría sido una herida más dentro del mundo del espectáculo. Dolorosa, sí, escandalosa, tal vez, pero común. Una estrella se enamora, se casa, se equivoca, se divorcia y sigue adelante. Pero no fue así. Lo que vino después no fue una ruptura, fue una maquinaria. Una maquinaria legal, fría, lenta, carísima, capaz de convertir el amor en facturas, los hijos en calendarios de custodia y los recuerdos de una familia en argumentos frente a un juez. Paulina no solo perdió parejas, entró en un sistema donde cada desacuerdo tenía precio. Cada visita podía discutirse en tribunales y cada documento parecía arrancarle un pedazo más de la vida que había construido. Y el primer golpe fuerte llegó con Colate.
Marzo de 2014, Miami. Tras años de tensión, la separación con Nicolás Vallejo Náera dejó de ser una historia de revistas y se convirtió en una sentencia financiera. Según informes judiciales citados por la prensa, Paulina tuvo que aceptar un acuerdo de manutención para su exesposo. La cifra era brutal por su simbolismo. $50,000 al mes durante 3 años. Haz la cuenta, casi $250,000 para cerrar una relación que ya estaba rota. No era una canción triste, no era una entrevista incómoda. Era dinero saliendo mes tras mes de la mujer que durante años había llenado escenarios, vendido discos, firmado contratos, sostenido una carrera completa con su nombre y su cuerpo. La misma mujer que había trabajado desde niña, ahora tenía que pagar para salir de un matrimonio que en teoría debía haberle dado estabilidad. Pero el dinero nunca fue suficiente porque, tras ese acuerdo, Colate volvió a la carga. Según reportes, pidió revisar las cifras. Alegó que Paulina no habría declarado correctamente ciertos ingresos y que la cantidad pactada no reflejaba lo que ella realmente podía ganar. Y ahí entraron 2 nombres peligrosos para cualquier expediente económico: The X Factor USA y La Voz Kids. 2 contratos televisivos, 2 vitrinas internacionales, 2 fuentes de ingreso que para la otra parte podían justificar más dinero. Paulina estaba atrapada en una paradoja cruel. Si trabajaba, sus ingresos podían usarse en su contra. Si no trabajaba, la ruina se acercaba. Tenía que seguir brillando para sostener el costo de la guerra, pero mientras más brillaba, más la miraban como una fuente de dinero. Y entonces apareció el segundo frente, Gerardo Basúa. Con él no hubo matrimonio, no hubo ese papel que legalmente une a 2 personas como esposos, pero sí hubo un hijo, Eros, y eso bastó para abrir otra batalla. Según informes, Basúa buscó establecer derechos de paternidad, tiempos de convivencia y apoyo económico relacionado con el niño. Lo que empezó como una relación nacida entre cámaras de televisión, terminó convertido en un nuevo expediente. Abril de 2022. La atención subió todavía más cuando Basúa, de acuerdo con reportes de prensa, pidió la custodia total de Eros. Alegó que Paulina, por sus compromisos artísticos, viajes y trabajo, no estaba atendiendo como debía la rutina escolar del niño. También señaló supuestos retrasos educativos y viajes a lugares como California y Costa Rica, sin cumplir, según su versión, con avisos previos. Paulina quedó entre 2 fuegos. De un lado, Colate y la guerra por Andrea Nicolás. Del otro, Basúa y la disputa por Eros. 2 hombres distintos, 2 historias distintas, pero un mismo centro de presión: sus hijos, su dinero, su imagen como madre. Para defenderse, Paulina tuvo que levantar otro ejército: abogados, audiencias, documentos, respuestas, solicitudes, estrategias. Nombres como Catherine Rodríguez y Sandra Hoyos entraron en el mapa legal de una cantante que antes llenaba titulares por sus discos y ahora aparecía una y otra vez ligada a demandas, acusaciones y comparecencias. Según la defensa de Paulina, algunas de esas acciones no eran solo preocupación paterna, eran presión económica, una forma de usar el conflicto familiar para exigir más, para desgastarla, para obligarla a pagar otra vez. Pero aunque tuviera razón, el daño ya estaba hecho. Porque en los tribunales perder no es la única forma de perder. También pierdes cuando tienes que pagar para defenderte. Pierdes cuando cada hora de abogado cuesta más que una noche de tranquilidad. Pierdes cuando tu vida se mide en expedientes. Pierdes cuando tus hijos escuchan sus nombres dentro de una guerra que no pidieron. Desde 2012 hasta 2026, Paulina Rubio quedó encerrada en una prisión sin barrotes. No era una cárcel de concreto. Era una cárcel de audiencias, pensiones, demandas, tutores, acuerdos, pasaportes, abogados y fechas de corte. La chica dorada seguía trabajando, pero ya no trabajaba solo para cantar. Trabajaba para sostener la batalla. Y mientras los adultos peleaban por dinero, custodia y control, algo mucho más delicado empezaba a romperse en silencio: los niños. La tragedia de Paulina Rubio habría sido distinta si solo se hubiera tratado de dinero. El dinero se pierde, se recupera, se negocia, se vende una casa, se firma otro contrato, se canta otra gira, se acepta otro programa. Pero cuando el daño entra en los hijos, ya no hay cuenta bancaria que pueda reparar lo que se rompe. Y ahí la historia dejó de ser una guerra entre adultos. Se convirtió en una herencia. Andrea Nicolás y Eros no eligieron nacer dentro de esta batalla. No eligieron los abogados. No eligieron las cámaras.
No eligieron que sus apellidos fueran usados en titulares, audiencias, declaraciones, entrevistas y documentos legales. Pero terminaron ahí, justo en el centro de una guerra donde cada adulto decía estar defendiendo su bienestar, mientras el ruido alrededor de ellos se hacía cada vez más insoportable. Andrea Nicolás fue el primero en quedar atrapado en esa maquinaria. Hijo de Paulina Rubio y Colate, nació en 2010, cuando todavía parecía posible que aquella familia pudiera salvar algo. Para Paulina, Andrea no era solo su primer hijo. Era la prueba de que la historia podía cambiar. Era el niño que debía cerrar la herida abierta desde 1974, cuando la casa de Susana Dos Amantes se rompió por una traición. Andrea era la promesa de que esta vez habría una familia completa, una madre presente, una vida protegida. Pero la promesa se convirtió en expediente. Según documentos citados en los conflictos judiciales, la situación emocional de Andrea llegó a preocupar tanto que la corte tuvo que designar una figura independiente para observar su bienestar. Un tutor legal, un guardián ad litem, alguien que no estuviera del lado de Paulina ni del lado de Colate, sino del lado del niño. Piensa en eso un momento, una familia tan rota que un extraño tuvo que entrar para decirle al tribunal cómo estaba el hijo. Según esos informes, Andrea era un niño sensible, demasiado consciente del dolor de sus padres, demasiado dispuesto a protegerlos a ambos. No actuaba como un niño libre, actuaba como alguien que medía cada palabra, cada gesto, cada respuesta, porque sabía que cualquier cosa podía volverse munición. Cuando le preguntaban por los conflictos entre su madre y su padre, se tensaba, se cerraba. Incluso podía mentir, no por malicia, sino como defensa, como si una parte de él entendiera que decir la verdad podía herir a alguien. Eso no es infancia, eso es supervivencia emocional. Y mientras Andrea cargaba con esa presión, la imagen pública de su madre sufrió uno de los golpes más duros. Abril de 2020. El mundo estaba encerrado por la pandemia. Millones de personas miraban conciertos desde sus casas, buscando una señal de esperanza en medio del miedo. Paulina participó en una transmisión benéfica global, One World Together at Home. Debía ser un momento de unión. Fue un desastre. La cámara la mostró desorientada, hablando con dificultad, olvidando fragmentos, moviéndose de forma extraña. Las redes sociales no perdonaron. La mujer que durante años había dominado escenarios, ahora aparecía vulnerable, expuesta, convertida en objeto de burla mundial. Paulina después reconocería que ese fue uno de los peores días de su vida, pero en una guerra de custodia, incluso un mal día puede convertirse en arma. Colate usó ese episodio para cuestionar su estabilidad como madre. Según los reportes, pidió medidas ante la corte y exigió evaluaciones. El conflicto dejó de girar solo alrededor de horarios y dinero. Ahora se discutía la capacidad de Paulina para cuidar. Su imagen ya no era solo la de una cantante bajo presión, era la de una madre atacada frente a un juez. Y Andrea tuvo que ver todo eso, no desde lejos, desde adentro. Su padre hablando, su madre defendiéndose, los medios amplificando cada detalle, los adultos repitiendo que todo era por su bien, mientras su nombre aparecía una y otra vez en el centro de la tormenta. Paulina llegó incluso a pedir que Colate dejara de hablar públicamente de ella y de su hijo, porque cuando una batalla familiar se convierte en espectáculo, los niños no solo sufren la separación, sufren la exposición. Con Eros la historia tomó otro camino, pero la herida era parecida. Gerardo Basúa también entró en disputa por su hijo. Habló de visitas, de convivencia, de custodia, de escuela, de viajes. Otra vez los adultos, otra vez los abogados, otra vez un niño convertido en motivo de audiencia. Paulina ya no peleaba una sola guerra, peleaba dos. Andrea por un lado, Eros por el otro. Dos hijos, dos padres, dos heridas abiertas al mismo tiempo. Y entonces llegó el golpe más simbólico. A comienzos de 2026, Andrea Nicolás, ya adolescente, expresó su deseo de irse a vivir a España con su padre. Tenía alrededor de 15 años, la misma edad en la que muchos chicos apenas empiezan a descubrir quiénes son. Pero él ya estaba tomando una decisión que sonaba a cansancio, a escape, a necesidad de salir del ruido. Ahí el círculo se cerró. Paulina había sido la niña que vio romperse la casa de sus padres. Ahora su hijo era el adolescente que quería alejarse de la casa de ella. La chica dorada había pasado la vida tratando de construir una familia imposible de romper, pero sin darse cuenta sus hijos estaban creciendo dentro de otra grieta. Y esa es la parte más cruel de los ciclos familiares. No se repiten exactamente igual, se disfrazan, cambian de nombres, de ciudades, de tribunales, de apellidos,
pero duelen igual. Y mientras Andrea y Eros pagaban una deuda emocional que nunca firmaron, el imperio material de Paulina también empezaba a derrumbarse. El dinero no desaparece de golpe. No una fortuna así. No una carrera construida desde niña, no millones ganados con discos, giras, contratos, televisión, marcas, entrevistas, portadas y décadas de trabajo. El dinero se va primero como una gotera, una audiencia, un abogado, una apelación, una manutención, una casa, otra deuda, otra firma, otro silencio. Y cuando Paulina Rubio quiso darse cuenta, el brillo ya no alcanzaba para tapar las grietas. Durante años, la chica dorada pareció intocable. Había vendido millones de discos, había llenado escenarios, había convertido su nombre en una marca internacional. Se hablaba de una fortuna cercana a los 35 millones de dólares, de mansiones, de contratos, de una vida que parecía blindada contra la caída. Pero ninguna fortuna resiste eternamente cuando se convierte en combustible para una guerra familiar sin final. Primero fueron las pensiones, después los abogados, después las custodias, después los tutores, después las demandas cruzadas, después los viajes, las comparecencias, los documentos, las estrategias. Cada conflicto abría otro gasto. Cada defensa exigía otro cheque. Cada intento por conservar control sobre sus hijos parecía costarle otra parte de su imperio. Y entonces apareció la primera señal visible de derrumbe. Años 2024 y 2025. Miami. Paulina ya no estaba en una portada celebrando un disco. Estaba enfrentando un problema mucho más humillante. Según registros difundidos por la prensa, fue demandada por una deuda relacionada con una casa de renta frente a la bahía de Biscayne. No era una vivienda cualquiera, era una propiedad de lujo, una de esas casas que todavía pertenecen al mundo, donde una estrella intenta seguir pareciendo estrella, aunque por dentro todo esté ardiendo. La renta era de $5,000 al mes, 35,000 en total. Para la Paulina de los años dorados, quizás habría sido una cifra más en una agenda de pagos, pero en ese momento se volvió una señal, un síntoma, una alarma. Los propietarios reclamaban alrededor de $10,000, incluyendo meses pendientes, días de ocupación fuera de contrato y penalidades. Y en abril de 2025, Paulina y sus hijos tuvieron que dejar la casa. Piensa en eso. La mujer que una vez parecía dueña de cada escenario, ahora salía de una residencia rentada en medio de reclamos legales. No era solo un problema de vivienda, era una escena simbólica, la imagen de una estrella obligada a moverse otra vez como si su vida nunca pudiera quedarse quieta, como si ninguna casa pudiera ser realmente suya por demasiado tiempo. Pero el golpe más duro no fue esa renta, fue Ananda. La casa que había nacido como sueño, la villa construida en Miami junto a Ricardo Bofill sobre la isla de Lido, con ese nombre casi cruel que significa dicha, plenitud, felicidad. Ananda no era solo una propiedad, era el monumento de Paulina a la familia que quiso inventar. Era su forma de decirse a sí misma que podía levantar paredes más fuertes que las mentiras de su infancia, que podía tener un hogar donde nadie traicionara, donde nadie se fuera, donde el amor no necesitara esconder otra vida. Pero Ananda también cayó. Según informes, la mansión terminó vendida por $16 millones en medio de la crisis financiera que rodeaba a la cantante. 16 millones. Una cifra enorme, sí, pero también una derrota, porque vender Ananda no era vender ladrillos, ventanas, piscina, diseño y metros cuadrados. Era vender una ilusión. Era admitir que la casa soñada no había salvado nada. El nombre decía felicidad. La historia decía pérdida. Y entonces, como si el destino quisiera cerrar el círculo con una escena imposible de olvidar, llegó el 9 de marzo de 2026. Un tribunal de Miami ordenó a Paulina y a Colate pagar $12,373 cada uno a Amber Glasper, la tutora legal designada para proteger los intereses de su hijo. La fecha límite fue de 14 días. La abogada de Paulina pidió más tiempo, 30 días. El juez dijo, no, 14 días. Eso fue todo. Una mujer que había vendido más de 15 millones de discos. Una estrella que fue símbolo de poder, juventud y lujo. Ahora necesitaba tiempo para pagar una deuda vinculada al bienestar emocional de su hijo. Ahí estaba la fotografía final de la caída. No una cantante arruinada por falta de talento, no una mujer destruida por un solo error, sino una madre atrapada en el costo acumulado de sus propias heridas, pagando abogados para defenderse de los hombres que amó, vendiendo símbolos para sostener batallas, perdiendo casas mientras intentaba conservar hijos.
La chica dorada seguía de pie, pero el oro ya no brillaba igual. Y cuando todo parecía reducido a deudas, audiencias y propiedades vendidas, todavía quedaba una pregunta más dolorosa. ¿Qué podía salvarse después de perder tanto? En julio de 2022, Paulina Rubio perdió a la única mujer que todavía podía mirar su caída sin convertirla en espectáculo. Susana Dos Amantes murió en Miami a los 74 años, víctima de cáncer de páncreas, y con ella se fue mucho más que una madre. Se fue el último testigo de toda la historia. La mujer que vio nacer a Paulina entre cámaras, que la vio crecer dentro de Timbiriche, que la vio convertirse en la chica dorada, que la vio desafiar al mundo con una seguridad casi insolente. Pero también la mujer que conocía la herida original, la casa rota, el padre ausente, el secreto familiar. La niña que aprendió demasiado pronto que una familia podía sonreír para las revistas mientras se desmoronaba por dentro. Cuando Susana murió, Paulina quedó sola frente a todo. Sola frente a Colate, sola frente a Gerardo Basúa, sola frente a los jueces de Miami, sola frente a las deudas, las demandas, los titulares, los hijos creciendo entre dos mundos, y una casa llamada Ananda que ya no podía protegerla de nada. Quizá tú también sabes lo que significa perder a la persona que todavía te veía como eras antes de la caída. Esa persona que no necesitaba explicaciones, que sabía cuándo tu orgullo era una armadura, y cuándo tu sonrisa era solo una forma elegante de no romperte en público. Para Paulina, Susana era eso, la raíz, el espejo, la memoria. Y cuando esa memoria se apagó, todo quedó más frío. Para 2026, la imagen era brutal. La mujer que había vendido más de 15 millones de discos, que había sido símbolo de deseo, rebeldía y poder femenino en América Latina, estaba rodeada de expedientes. Una fortuna estimada durante años en decenas de millones de dólares no la había llevado a la paz, la había llevado a una guerra más cara. Porque Paulina creyó durante demasiado tiempo que el dinero podía resolver lo que el alma no había sanado. Creyó que podía comprar estabilidad, creyó que podía construir una familia con mansiones, creyó que podía evitar el abandono pagando más, sosteniendo más, controlando más. Creyó que si daba suficiente, nadie se iría. Pero el dinero no curó la traición de Enrique Rubio, no borró la existencia de Ana Paola, no devolvió la casa perfecta de 1974, no salvó su relación con Ricardo Bofill, no salvó su matrimonio con Colate, no salvó su historia con Gerardo Basúa, y lo más doloroso, no pudo impedir que Andrea, Nicolás y Eros crecieran escuchando los ecos de una guerra que empezó mucho antes de que ellos nacieran. Ahí está la verdad amarga detrás del brillo. La chica dorada no se apagó porque dejara de tener talento. No cayó porque el público la olvidara. Cayó porque arrastraba una herida que nunca dejó de sangrar. Y cada vez que intentó taparla con dinero, la herida se hizo más grande. Ahora quedan las preguntas que ningún juez puede responder. ¿Puede una madre recuperar la paz después de pelear tantos años por sus hijos? ¿Puede una mujer dejar de pagar por amores que ya murieron? ¿Puede una hija romper el ciclo que heredó de sus padres antes de pasarlo completo a sus propios hijos? Tal vez la redención de Paulina no esté en otro disco, ni en otra gira, ni en otra portada donde vuelva a aparecer invencible. Tal vez esté en algo mucho más difícil, aceptar que no todo se controla, que no todo se compra, que no todo se gana en tribunales, porque el dinero puede pagar abogados, puede pagar casas, puede pagar silencios, puede incluso mantener a los hombres que un día se fueron. Pero hay algo que el dinero nunca pudo comprarle a Paulina Rubio, una familia que no se rompiera. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete a Artistas al Descubierto y activa la campana para no perderte los próximos episodios sobre las vidas ocultas detrás de la fama.